Muy buenas tardes, bienvenidos al curso de Química Online para CBC y UBA 21. En esta segunda clase, sí, de la unidad número 6, lo que vamos a ver es justamente mezcla de gases, presiones parciales y fracción molar. ¿Sí? Como siempre acá les dejo las informaciones del instituto para cualquier consulta o duda. ¿Sí? Así que comencemos. Bueno, ley de Dalton, ¿sí? De las presiones parciales. ¿Sí? Dice, muchas muestras gaseosas, incluyendo nuestra atmósfera, ¿sí? O sea, nuestra atmósfera tiene varios gases, nitrógeno, oxígeno, ozono, ¿sí? Son mezclas que se componen de varios gases. Los moles totales de una mezcla gaseosa son, ¿sí? O sea, el número de moles totales para una mezcla gaseosa sería el número de moles de A, o sea, de ese gas A, más el número de moles de B, de ese gas B, y el número de moles de C, de ese gas C, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos averiguar? O sea, ¿qué es lo que vamos a concluir con esto, con la ley de Dalton? Básicamente que yo puedo sumar las presiones parciales porque eso me va a dar la presión total. Pero eso hay que demostrarlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es demostrar justamente esa ley. Y después es decir básicamente lo que vamos a tener como en cuenta para la ley de Dalton es básicamente decir que la suma de las presiones parciales, mejor dicho, la suma de la presión total, eh, perdón, la presión total es la suma de las presiones parciales, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, dice donde Na más Nb y así sucesivamente representan a los moles de cada gas presente dentro del recipiente. Dice, si se despeja P total de la ecuación de los gases ideales, ¿sí? P total por B por N total por R por T, fíjense que en la fórmula dice P total y N total, ¿sí? O sea, yo no puedo mezclar, si yo tengo la presión total y tengo los números de moles de un gas, no puedo aplicar la fórmula. Sí o sí, cuando aplico una fórmula es, si yo tengo la presión total, entonces tengo que tener los números de moles totales, ¿sí? Y luego sustituyendo N total, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es sustituir N total, esto es N total. Lo que vamos a obtener justamente es lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo. Dice, tenemos la presión total es igual a N total por R por T sobre B. ¿Sí? Fíjense que despejé, ¿no? La presión total. Lo que yo quiero llegar básicamente a deducir es que la suma de las presiones parciales, o sea, las presiones parciales serían las presiones de cada gas individual dentro del recipiente, me va a dar me va a dar la presión total. Eso es lo que yo quiero deducir. Entonces lo que vamos a reemplazar es esto, ¿sí? N total, ¿sí? Esto es lo que vamos a reemplazar. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Bueno, por Na más Nb más Nc. Cuando reemplazamos Na más Nb más Nc, fíjense que lo que yo podría hacer es distributiva RT multiplicado Na, o sea, el número de moles de A, RT multiplicado el número de moles de B y RT multiplicado los números de moles de C. Y entonces, fíjense, me quedaría una suma de este estilo, ¿no? La presión total sería el número de moles de RT dividido B más el número de moles de B RT dividido B más el número de moles de C de RT sobre B. Fíjense que esto está bien, o sea, decir que el volumen es el mismo está bien porque justamente todos los gases están en el mismo recipiente. La temperatura está bien que sea la misma porque están todos dentro del mismo recipiente, ¿sí? Los gases, ¿sí? Y R es la constante universal justamente para el gas ideal. Bueno, fíjense que esto que está acá, es igual a esto, pero acá como dice N total es la presión total. Pero acá como dice Na vendría a ser la presión de A, o sea, de ese gas. Esto vendría a ser la presión de B y esto vendría a ser la presión de C. ¿Sí? Fíjense, la presión parcial de A más la presión parcial de B más la presión parcial de C me da la presión total. Eso básicamente es la ley de Dalton. Dice, la presión total que ejerce una mezcla gaseosa, una mezcla de gases ideales es igual a la suma de las presiones parciales de esos gases, ¿sí? Presión de A más presión de B más presión de C, teniendo volumen constante y temperatura constante, ¿sí? Bueno, esto es básicamente la ley de Dalton, ¿está bien? Después igualmente cuando empezamos a hacer los ejercicios vamos a ir viendo más o menos cómo lo vamos aplicando, ¿está bien? O sea, acá es puramente ver fórmulas, ¿sí? La teoría, pero después en los ejercicios se va a ver mejor bien cómo aplicarlos. Bueno, fracción molar, dice, es una cantidad adimensional que expresa la relación de números de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes, ¿sí? Fíjense que la fracción molar, cuando me dice cantidad adimensional, significa que no tiene unidades, ¿está bien?
Entonces la composición de cualquier mezcla puede describirse en términos de fracciones molares de cada componente, o sea, de la fracción molar, ¿sí? Entonces vamos a definir lo que es la fracción molar. Es decir, la fracción molar, ¿sí?, es igual al número de moles sobre el número de moles totales. O sea, donde Ni y N total son el número de moles del componente I, ¿sí?, y el número de moles presentes respectivamente. O sea, el número de moles totales, la cantidad de moles que yo tengo. Pero también puedo definir la fracción molar como la presión parcial sobre la presión total, ¿sí? O sea, donde presión I y presión T son la presión de componentes I y la presión total respectivamente. ¿Está bien? O sea, básicamente no vamos a deducir de dónde yo voy a sacar la fracción molar, si no me interesa eso, porque si no vamos a perder bastante tiempo, y básicamente lo que me interesa es saber la fórmula, ¿sí?, en este caso, con respecto a la fracción molar. Bueno, dice que la suma de todas las fracciones molares parciales en una mezcla es igual a 1. O sea, cuando yo sumo las fracciones molares va a ser igual a 1. Todas las sumas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la fracción molar es un número dividido en n total. Esta división como máximo, o esta división como máximo, puede llegar a 1. ¿Está bien? Fíjense que siempre el número de moles totales es mayor que el número de moles individual. Y la presión parcial siempre es menor que la presión total. O sea, la presión total siempre es mayor. O sea, el denominador siempre es mayor que el numerador. Entonces siempre cuando yo hago una división de un denominador mayor que el denominador mayor que el numerador, eso se va a hacer 0,0 algo, 0,0 algo, o sea, lo máximo que puede llegar es a 1. ¿Y cuándo va a llegar a 1? Y bueno, cuando sea presión parcial sobre presión parcial, o presión total sobre presión total. Pero bueno, eso no va a pasar, ¿sí? Siempre va a haber una mezcla de gases y siempre va a ser menor, siempre va a ser la suma de las fracciones molares va a ser igual a 1. ¿Qué significa que la suma sea igual a 1? Bueno, si yo tengo 2 gases, sería entonces 2 fracciones molares. Si yo tengo 3 gases, sería 3 fracciones molares. Si tengo 4 gases, serían 4 fracciones molares. Y bueno, y la suma de esas fracciones tendría que darle 1, ¿sí? Entonces fíjense, la sumatoria de las fracciones de A más las fracciones de B más las fracciones I, que vendría a ser enésima, es igual a 1. Entonces yo siempre, ¿sí?, conociendo esto, si yo tengo ejemplo, conozco la fracción de A, entonces no conozco la fracción de B, bueno, pero si conozco la fracción de A, despejo B, 1 menos la fracción de B, entonces me da la fracción de A. ¿Sí? Y eso básicamente nos va a servir justamente para poder encontrar el número de moles totales, presión parcial o presión total, ¿sí? Bueno, con respecto a esta clase, sí, fue bastante cortita, ¿sí? Ya finalizamos básicamente porque no hay nada que aclarar, que agregar, ¿sí? Lo único que vamos a ir viendo después, a medida que vamos haciendo los ejercicios, sí, vamos a ir viendo justamente cómo aplicar las fórmulas, ¿sí?, de fracción molar y lo que sería la presión parcial o presión total, o sea, la ley de Dalton, ¿sí? Bueno, como siempre, cualquier duda, cualquier consulta me pueden comunicar siempre por los datos que siempre les dejé al principio, ¿sí? Bueno, estamos viendo en el próximo video.